Estamos en la subserie del dinero, la serie de la Sagrada Familia. Y este tema, hermanos, es un tema que muchos de nosotros podemos llegar a comprender o deberíamos llegar a comprender. ¿Por qué? Porque el dinero es algo que estamos utilizando todos los días. Todos los días estamos utilizando el dinero para muchísimas cosas. Pero aquí la pregunta importante es, ¿realmente sabemos qué es el dinero? Si yo le preguntara a mi hermano Luis Miguel, ¿qué es el dinero? Si yo le preguntara a mi hermano Luis Ángel, para él, ¿qué es el dinero? A nuestro hermano Felipe, ¿para qué es el dinero? Cada uno tendría una percepción de lo que es el dinero y realmente no hay una definición fija. Si buscamos en internet y buscamos ahí el dinero, nos da más la respuesta de para qué se utiliza que lo que realmente es el dinero, hermanos. Y ustedes, en sus casas, ustedes piensen en eso. ¿Realmente qué es el dinero? Tengan esa pregunta presente, hermanos. Y hay una respuesta que a mí me gusta mucho, que en sí mismo el dinero no es más que una simple moneda. El dinero no es más que solamente un pedazo de papel. Eso es el dinero. En muchos otros países, ese dinero puede ser utilizado como el oro, la plata. Hay otras partes en donde realmente no se utiliza el dinero, pero tiene casi el mismo significado. ¿Por qué? Porque gracias hermano, porque es un intercambio de bienes y realmente eso es en lo que se utiliza el dinero, en un intercambio de bienes. Pero hermanos, justamente en dónde utilizamos nuestro dinero es realmente lo que le da el verdadero significado a lo que es el dinero. Y asimismo, también en cómo y en dónde lo estemos utilizando es también lo que le da el valor, el verdadero valor del dinero. ¿Por qué, hermanos? Porque si ese dinero yo lo utilizo en una casa, hermanos, si yo lo utilizo para una casa, para muebles, para esa casa, para cosas que se utilicen en esa casa, ¿qué va a hacer el dinero? Va a ser que me ayude a tener un hogar cómodo. Y eso se vuelve el valor de ese dinero que le estamos dando. ¿Qué nos va a dar? Un hogar. Un hogar. Si lo utilizamos para los alimentos, para la comida, ¿en qué se va a convertir ese dinero? En energía, en nutrición para nosotros y para la de nuestra familia. Si lo utilizamos en los útiles, en la escuela de los hijos, las hijas, ¿en qué se va a convertir? En educación, en educación. Si lo utilizamos para algún regalo, para una persona que nos importe, ¿en qué se va a convertir ese dinero? En una muestra de amor, en una muestra de amor para esa persona. Hermanos, si lo utilizamos para un anillo, si lo utilizamos para los gastos de la boda, para los gastos de la luna de miel, ese dinero toma otro valor totalmente diferente. ¿Por qué? Porque eso en que lo voy a utilizar para ese anillo, para la persona que amo, hermano, se va a volver un recurso para preparar el escenario de un momento maravilloso que vas a tener. Y toma otro valor completamente diferente. ¿Qué pasa si lo utilizamos en nuestra ofrenda? Si lo utilizamos para nuestra ofrenda, para las cosas de la iglesia, ¿qué pasa si lo utilizamos para los congregantes, para nuestros hermanos? ¿En qué se va a volver ese dinero? ¿Se va a volver en una muestra de la gratitud, de la adoración? ¿Se va a volver una muestra de amor a Dios y a mis hermanos? Y ahí es cuando ese dinero toma el verdadero valor. Toma el verdadero valor dependiendo en qué lo estemos utilizando. Pero ahora también hay un lado negativo. ¿En qué lo estamos utilizando?
Muchas personas, ¿en qué lo utilizan? En vicios, en su pecado. Muchas personas, hermanos, lo utilizan para adulterio, para adulterar, lo utilizan en apuestas, lo utilizan, hermanos, para sus deseos, para su carne, para sus ambiciones. Y a ellos creen que eso les va a dar una felicidad. Creen que eso les va a dar una felicidad. Pero a la mera hora, lo único que hacen es llenarse de deudas por esas cosas que están utilizando su dinero. Se convierten en deudas, se convierten muchas veces incluso en solamente atesorar esos bienes. Muchas veces ven el dinero como ¿qué? Como un nivel social, como un nivel social. ¿Y esas personas en qué se esfuerzan? En incrementar sus cuentas bancarias, en tener mejores bienes, en tener ya no una, dos pantallas, tres pantallas, y se la viven así, hermanos. ¿Para qué? Solamente para aumentar su nivel social. Pero al final, todas estas cosas, ¿qué significado tiene el dinero? Al final, solamente estas cosas lo alejan de Dios. Al final, todas esas cosas lo alejan de Dios. Hermanos, el dinero en sí mismo no tiene nada de malo. El dinero en sí mismo no tiene nada de malo. Repito, son simples monedas, son simples billetes, son simples pedazos de papel, pero toman un significado más importante cuando le damos un uso. Cuando le damos un uso. Repito, si lo utilizamos en estas cosas de este lado, son un gozo para el hombre. Son un gozo para el hombre. Pero de este lado va a haber una destrucción. En ese lado, hermanos, va a haber una destrucción. Y justamente ese es el problema del dinero. El dinero no es un pecado, el problema es en dónde y para qué lo estemos utilizando. Y hermanos, en la Biblia hay muchos ejemplos de hombres utilizando el dinero. Hay muchos ejemplos de hombres utilizando el dinero. Abraham, un hombre muy rico, que usaba sus bienes, sus recursos, todo lo que Dios le dio, lo utilizaba ¿para qué? Para sustentar, proteger a la comunidad que tenía en ese momento, a su familia. Pero además también vemos que también él lo utilizó para comprar la propiedad de Efrón. Y la compró por 400 siclos de plata, dice la Biblia. ¿Para qué? Para darle una sepultura digna a su mujer. Para darle una sepultura digna a Sara. ¿En qué se convirtió ese dinero de Abraham en ese momento? En algo digno, en algo representativo. ¿Por qué? Por la importancia que tenía Sara para él. Salomón igual, toda su riqueza, ¿para qué fue utilizada? Para todo un reino, para la construcción de un templo para Dios. Y así, hermanos, podemos ver miles de ejemplos, podemos ver también todo un pueblo usando sus bienes, sus recursos para la reconstrucción de Jerusalén. Lo veíamos en el libro de Nehemías. Todo un pueblo utilizando su dinero, sus bienes, todo lo que tenían para esa reconstrucción. Y en el Nuevo Testamento, hermanos, de igual manera, los apóstoles, los seguidores de Cristo, ¿para qué eran sus ofrendas? ¿No eran para esto? ¿Para la extensión del reino de Dios? ¿Para la adoración de su Dios? Hermanos, en toda la Biblia podemos ver los hermanos utilizando el dinero, los recursos, sus bienes, y lo vemos en diferentes formas, también de forma positiva y también de forma negativa, que también lo utilizaban para adulterar, caían en pecados por el dinero también, caían en pecados por el dinero también. Y la pregunta aquí es, ¿tú en qué estás utilizando el dinero que Dios te está dando? De este lado, para cosas provechosas, para cosas que animan al alma, o para cosas de este lado que solamente te van a llevar a la destrucción o a la ruina.
Hermanos, el dinero es un medio para conseguir todas estas cosas y más. Es un medio para conseguir eso. Pero hay muchas personas que piensan que no es el medio, sino es el fin. El dinero es el fin en sus vidas y esto al final se vuelve una maldición. ¿Por qué? Porque esas personas piensan, trabajo para tener dinero, ahorro para tener más y así pues voy a comprarme esto, voy a comprarme el otro, ay, pero tengo que tener más dinero. Y así ya puedo comer esto, puedo comer el otro, lo que se me antoje, pero debo de ahorrar más también para salir aquí, para salir allá, pero necesito dinero, dinero, dinero. Toda su vida se centra solamente en el dinero, en los lujos que pueda poseer con ese dinero, en los deseos que se puede complacer con ese dinero, en las metas que puede alcanzar con ese dinero. Toda su vida se centra en el dinero. Y ahí es cuando vuelven, no del dinero un medio, sino un fin. Lo vuelven un fin. Pero hermanos, hay algo más doloroso que todas esas personas que piensan que el dinero es el fin. Hay algo más doloroso y es que todas esas personas que se han esforzado por tener dinero, que se han esforzado por cumplir sus metas, que se han esforzado en conseguirlo, uno, no lo consiguen. No lo consiguen. Y eso causa mucho dolor para muchas personas. No poder llegar a ese fin, no poder llegar a sus metas, no poder llegar a tener lo suficiente, lo que ellos soñaron. Pero ¿saben, hermanos? ¿Saben qué es lo más doloroso? Es de que muchas personas sí lo consiguen. Muchas personas sí lo consiguen tener mucho, consiguen hacer muchas metas, cumplir muchos deseos. Pero ¿saben qué es lo más doloroso? Que lo consiguen y se dan cuenta que siguen sintiendo el mismo vacío. Que siguen sintiendo el mismo vacío. Nada por lo que lucharon, nada por lo que se esforzaron, nada por lo que trabajaron y obtuvieron, nada los llenó. Nada los llenó, hermanos. Dice Eclesiastés, capítulo 3, si me acompañan, por favor. Dice Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Pero la más importante, hermanos, y ha puesto eternidad en el hombre. Hermanos, Dios puso esa eternidad en el hombre. Pero ¿qué hace el hombre? Justamente se esfuerza por querer llenarse de cosas. Se esfuerza por querer llenarse de cosas finitas, cosas vanas. ¿Qué decía Eclesiastés capítulo 1? Todo el capítulo en general. ¿Qué es a lo que llega en conclusión este capítulo? Que todo lo que hay, que todo lo que se hace debajo del sol, todo es vanidad. Todo es vanidad. ¿Y qué significa la palabra vanidad? Bueno, ya lo hemos visto muchas veces. Viene del latín la palabra vanitas, que significa fraude, de engañosa apariencia, y también de otro significado que es vanus, que significa hueco, vacío. Y muchas personas viven en esa vanidad, viven en esa vida fraudulenta, engañados, se dejan engañar, como dice, de engañosa apariencia. Piensan que las cosas de allá afuera tienen, un valor enorme. El carro más lujoso, increíble, de engañosa apariencia. ¿Por qué? Porque terminan siendo huecos, vacíos. Nada de eso va a llenar su corazón. ¿Por qué? Repito, ¿qué decía Eclesiastés capítulo 3, versículo 11? Porque Dios puso eternidad en su corazón. Nada los va a llenar, nada los va a complacer, que se llenen de vicios, que se llenen de pecados, que aumenten su nivel social, que tengan también todas esas cosas, que lo utilicen para ese dinero, pero nada los va a llenar. Nada los va a llenar, hermanos. Por eso dice también Eclesiastés capítulo 5, versículo 10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. ¿Por qué? Por eso mismo, hermanos. Porque el corazón no se llena con cosas finitas.
El corazón no se llena con cosas finitas. Y aquella persona que amó el dinero, que amó el tener muchas cosas, ¿qué dice? No se saciará, no se saciará. Y de igual manera, los deseos nunca se sacian. Dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 7. También los deseos es, nunca se sacian, hermanos. Nunca se sacian. Y ya veíamos, hermanos, de que es un mal y causa mucho dolor. Que muchas personas lo tengan como un fin. Uno, que muchas personas no lo consiguen. Otro, que muchas personas sí lo consiguen, pero no los llenan. No los llenan y no se sacian. Y siguen y siguen y siguen y siguen. Pero todavía hay algo peor que todo eso. Sumado de todo eso, todavía, hermanos, que todo lo que fueron acumulando, todo lo que fueron acumulando, todo lo que fueron teniendo, todo lo que fueron consiguiendo, todas esas bendiciones, porque ellos lo ven así, todos esos hombres, si ven que les llega mucho, si ven que tienen mucho, si ven que tienen una prosperidad bárbara, ellos lo ven como bendiciones. Todos esos hombres, hermanos, todas esas cosas que fueron acumulando, todos esos regalos que recibieron, ¿qué pasó? Llegaron sin su batería. Llegaron sin su batería. Un celular que no se puede prender. Un carrito que nomás no avanza. Nomás no avanza, no sirve. Un videojuego que no llegó con controles. Inútiles. Llegaron esos regalos, pero sin batería. Sin que los pudieran disfrutar. Así llegaron esas supuestas bendiciones para esos hombres. ¿Qué dice Eclesiastés capítulo 6, versículo 1? Hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. El del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Hermanos, estamos hablando de estos hombres. Estamos hablando de estos hombres que se llenaron de bienes, que se llenaron de riquezas, que muchas personas lo veían hacia arriba, viendo los lujos en los que vivía, viendo las cosas que tenía. De esos hombres habla ese versículo. El del hombre a quien Dios da riquezas, bienes, honra y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello, sino que le disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y mal doloroso. Qué cruel, hermanos, es esto. Que tuvo demasiadas cosas, que se engrandeció, que tuvo demasiadas riquezas, pero de nada de eso lo pudo disfrutar. Nada de eso lo pudo disfrutar. Y dice el versículo 3, y aquí viene la parte más dolorosa. Dice, ese hombre, aunque engendrare 100 años, su alma no se sació del bien y también careció de sepultura. Yo digo que un abortivo es mejor que él. Que un abortivo es mejor que él. Un abortivo que no supo lo que es el bien, no supo lo que es el mal. Un abortivo que no supo lo que es tener una familia, lo que es tener un carro, lo que es tener una casa, lo que es no tener nada. Dice, mejor hubiera sido para ese hombre ser un abortivo. ¿Por qué? Repito otra vez, todo lo consiguió, todo lo tuvo, pero ese hombre era un infeliz. Pero, y tuvo todas las cosas que enumeramos y más, todo lo que él deseó, pero esas supuestas bendiciones llegaron sin batería. Llegaron sin batería. Dice Eclesiastés capítulo 3, versículos 12.
Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce del bien de toda su labor. Dice Eclesiastés 5, versículo 19. Asimismo, a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo, esto es don de Dios. Esto es don de Dios. Hermanos, la verdadera bendición siempre va a venir en dos partes. El regalo, pero si no viene con esto, si no viene con el don de Dios, ¿de qué sirve tu regalo? Las verdaderas bendiciones, hermanos, siempre llegan en esas dos partes, el regalo y el don de Dios. Esa es la verdadera bendición, hermanos. Esa es la verdadera bendición. Pero ¿qué pasa con muchas personas allá afuera? Solamente reciben el regalo. Solamente reciben el regalo, hermanos. Hermanos, Dios sí permite que tengamos cosas, que tengamos bienes, que tengamos recursos, que tengamos dinero. No es pecado. Dios sí lo permite, pero sin antes, más bien lo permite, pero también no debemos de olvidarnos del regalo más grande que tenemos, del regalo más grande que tenemos, que es Él en nuestras vidas, que es Él en nuestras vidas. Eso, hermanos, es lo más importante que debemos de tener siempre presente. Las bendiciones que recibimos, hermanos, no se miden por la acumulación de cosas que tengamos, la acumulación de bienes, la acumulación de recursos que tenemos. Las bendiciones que recibimos no se miden por cuántos ceros hay en nuestra cuenta bancaria. Las bendiciones, hermanos, se miden justamente por el don de Dios, por el don de Dios. ¿Para qué? Para que nos permita disfrutar de esas bendiciones, disfrutar de esos recursos, disfrutar de ese dinero que Dios nos da y con su don también, con su sabiduría que Dios nos da, también saberlas administrar. También saberlas administrar, hermanos. Eso es lo más importante que debemos de tener en nuestra vida. El don, la sabiduría de nuestro Dios celestial. Dice Primera de Samuel, capítulo 2, versículo 7, que Dios es el que da la riqueza, pero que también da la pobreza. Dios es el que da la riqueza, pero también da la pobreza. Y hermano, aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tu economía no está creciendo, si tu economía no está creciendo, aun cuando en tu responsabilidad tú te has esforzado, has trabajado mucho para conseguir más, pero no lo tienes, hermanos, dale gracias a Dios. Hermano, dale gracias a Dios. ¿Por qué? Porque te está frenando que en tu vida tener mucho se vuelva una maldición. Que tener mucho se vuelva una maldición. Porque ¿qué dice Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 10? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe. ¿Quieres tú tener mucho dinero? ¿Quieres tú tener muchos bienes? ¿Quieres tú tener lo mejor? Pero tu corazón, hermano, tu corazón, ¿qué es lo que realmente desea? ¿Qué es lo que realmente desea tu corazón, hermanos?
¿Quieres tener mucho para ocuparlo en tus vicios, en tu pecado, en tu adulterio? ¿Para solamente incrementar tu nivel social? ¿Para eso quieres mucho? ¿Para eso te esfuerzas mucho? Si Dios te lo diera, inmediatamente te vas a perder ahí. Inmediatamente te vas a extraviar de la fe, inmediatamente te vas a alejar de Dios. Por eso, si te esfuerzas mucho y tu economía no crece, dale gracias a Dios de que te está frenando de eso. Hermanos, las bendiciones que Dios da, las verdaderas bendiciones que Dios da para otros, para eso, hermanos. Las bendiciones que Dios nos da es para que nosotros seamos de bendición para otros. En nuestra casa, ¿quién va a ser los bendecidos? Nuestra familia, la comida, nuestra familia, los útiles de nuestros hijos. Todo esto, los regalos que podemos dar a nuestros hermanos, igual es para que también puedan ser de bendición. Para regalar una Biblia, para venir y ofrendar, va a ser de bendición para otros. Para nuestros hermanos, para nuestros congregantes, para esas misiones de evangelización. ¿Para qué van a ser utilizadas? Para ser de bendición a otros. Para eso sirven las bendiciones que Dios nos da. Para eso sirven las bendiciones que Dios nos da, hermanos. Dios sí puede prosperar tu economía. Dios sí te puede prosperar en tu trabajo. Pero tu corazón desea esto. Tu corazón desea lo malo. Desea lo malo. ¿Para eso quieres tener más abundancia? ¿Para eso quieres incrementar tu cuenta bancaria? Es un freno, hermano, que no crezcas en tu economía. Por eso mide primero tu corazón, qué es lo que realmente estás deseando. Pero hermano, aún si no tienes mucho también, vámonos también del lado contrario. Aquellos que tienen muy poco, que tienen escasez. Aún esos hermanos que tienen muy poco, hermanos, no es una maldición. No es una maldición, hermanos. Y esta predicación no es para que nos privemos de esas metas que tenemos, no es para que nos privemos de esos deseos que tenemos, no es para que nos privemos de ser mejores en nuestro trabajo, de que tengamos mejor ingreso. No, hermanos, no, no, no. No, tú te puedes esforzar y para tener más y para que tu cuenta bancaria incremente, sí. Pero la enseñanza, hermanos, es de que aún en lo poco que tengamos, debemos de tener un contentamiento. Debemos de tener contentamiento. ¿Qué dice Proverbios capítulo 15? Si me acompañan, Proverbios capítulo 15, versículo 16. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Mejor es lo poco, ¿pero qué? Con el temor de Dios. Con el temor de Dios. Hermanos, muchas personas viven solamente acumulando cosas, siguen incrementando, repito, su nivel social para sus deleites, siguen incrementando sus cuentas bancarias para seguir alimentando su pecado. Y aunque no lo utilicen realmente para quizá adulterar o otras cosas pecaminosas, pero simplemente el hecho de seguir acumulando y acumulando y acumulando y acumulando y querer tener más y más y más, eso es lo que se vuelve pecado. Eso, hermanos, es lo que se vuelve pecado. Y a lo mejor estoy mencionando más de este lado, pero también esas personas siguen acumulando muchas cosas para su casa, siguen queriendo tener las mejores comidas, siguen queriendo llevar a sus hijos a las mejores escuelas, siguen queriendo dar los mejores regalos, siguen queriendo muchas cosas también de este lado, hermanos. Pero al final, todo eso son ceros, 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 ceros.
¿Por qué? Porque como ya habíamos dicho al inicio, nada en este mundo los va a llenar. Todas las cosas que hay en este mundo son simples ceros. Aun cuando yo ponga de aquí para allá 1000 ceros, ¿cuánto va a valer? Nada, siguen siendo ceros. Siguen siendo ceros. ¿Qué es lo que hace la diferencia? Veamos en nuestro versículo de Proverbios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El temor de Dios. ¿Qué es lo que hace la diferencia? El don de Dios. ¿Para qué? ¿De qué valen 1000 ceros si no vale nada? Y aquí a lo mejor nada más tengo dos cosas, pero tengo a Dios. Pero tengo a Dios. Eso ya vale. Eso ya vale. Eso ya tiene un valor. ¿De qué te sirve, hermano, estar acumulando cero tras cero, tras cero, tras cero, tras cero, si todo lo vas a ocupar en esos vicios? Si todo lo vas a ocupar en tus propios deleites. Eso, hermanos, sí es una maldición. Eso sí es una maldición. Y repito nuevamente esta cadena, porque esta cadena es una cadena de maldición tras maldición tras maldición. Hombres que se viven aferrados, que es el fin de sus vidas, el tener dinero y incrementar sus ingresos y tener lo mejor, es su fin y se vuelve su maldición. Esos hombres que no lo consiguieron es una maldición para sus vidas porque terminan frustrados, terminan hechos pedazos, terminan amargados, terminan en un estado deplorable. Es maldición para ellos. Aquellas personas que lo consiguieron y al final no le encontraron sentido. Consiguieron lo mejor del mundo, pero al final no valió en nada la pena. Su corazón sigue estando vacío. ¿En qué se volvió ese dinero? ¿En qué se volvieron esos bienes? En una maldición para su vida. De igual manera terminan amargados, de igual manera terminan totalmente frustrados, al punto de la depresión, al punto del suicidio, porque ya no encontraron más en su vida. Ya no encontraron más en su vida. Nada los llenó. Nada los llenó. Se volvió una maldición. Y todas esas personas que reciben y reciben estos regalos, pero sin la bendición de Dios para poder disfrutarlas, ¿qué se vuelve, hermanos? Una maldición completamente. ¿Se imaginan ir de viaje a algún país y que estés como si nada? No te maravilles ni siquiera del vuelo, no te maravilles de algún lugar, de alguna estructura, de algún monumento, que vayas completamente estático sin sentir nada. Hermanos, eso es una bendición, irse de vacaciones, pero muchas personas no tienen, Dios no les dio el don para poder disfrutarlo. ¿Se imaginan qué triste es eso? Que tengas la posibilidad de ir a cualquier parte del mundo y que para ti no sientas nada. Disfrutar las mejores comidas y que no puedas ni siquiera saborearlas. Te gusta te dura el gusto unos minutos y a la hora ya se perdió ese sabor de esos sazones, de ese restaurante tan carísimo. Un par de horas ya se te olvidó. Nada te sacia. No tuviste contentamiento con eso. No disfrutas nada de lo que tienes, ni lo que el dinero te da, lo que te compras, no lo disfrutas, no lo aprecias. Hermanos, eso es una maldición. Es una maldición completamente grande. Eso sí es una maldición, hermanos. Vamos del lado contrario. ¿Cuál es la bendición de ese dinero? Aquí no importa qué tanto o qué poco tengas.
La bendición es que Dios te da la facultad de poder disfrutar de lo mucho o lo poco que tengas. Que Dios te da la sabiduría para poder administrarlo en cada una de las cosas que lo quieres utilizar. Dios te da esa sabiduría. ¿Para qué? Para que no te falte ni en tu casa. ¿Para qué? Para que no te falte ni tu comida. ¿Para qué? Para que no te falte para tus hijos, para las personas que te importan, que no te falte para la iglesia. Dios te da esa sabiduría. Y Dios bendice tu economía, ¿para qué? Justamente para que nada te falte. Aún en lo mucho o en lo poco. Quizá en tu familia puedes estar disfrutando de cortes de carne muy lujosos, pero también te está dando la facultad de disfrutarlo y poder administrarte en todo lo demás. También de igual manera en la iglesia. Pero también hay familias que a lo mejor no pueden comprar un bistec. A lo mejor están en su casa con arroz y huevito. Pero de igual manera Dios le da la bendición para poder disfrutar esos alimentos. Sin descuidar de igual manera todas las cosas en las que lo quiere ocupar. Esa es una bendición, hermanos. Esa es una bendición. Que aun cuando no tengas mucho, pero no hay escasez en tu familia. No hay escasez en tu familia. No estás frustrado pensando en qué vas a comer mañana. No estás frustrado pensando en que ya no te alcanzó para la colegiatura de la escuela. No estás frustrado pensando de que ya no te alcanzó para ofrendar. ¿Por qué? Porque tuviste un montón de deudas. Ya no estás frustrado. Pero es gracias a la bendición que viene ¿de quién? De Dios. De Dios. Aún en lo mucho y aún en lo poco. En lo poco. Esa es la mayor bendición, hermanos. ¿Qué dice Segunda de Corintios? Si me acompañan, por favor, a Segunda de Corintios, capítulo 6. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo, todo. Esas personas que a lo mejor tienen un poco de escasez en su casa, que a lo mejor justo nada más les alcanza para un arroz, para unos frijolitos. Nosotros podemos decir, tenemos poco, pero esa persona tiene a Dios en su vida. Esa es la única diferencia. Tiene poco, pero esa persona tiene a Dios en su vida. Hermano, ya con eso esa persona lo tiene todo, todo. En cambio, esa persona que solamente acumuló y acumuló y acumuló y acumuló, pero tiene alejado completamente a Dios en su vida, hermano, esa persona no tiene nada. Esa persona no tiene nada. Llena de frustraciones, llena de preocupaciones, llena de inseguridad, llena de temor, de miedo que le vaya a pasar allá afuera. Hermanos, esa persona no tiene nada. Y esta persona, aún comiendo sus frijolitos en casa, pero tiene a Dios en su vida, hermano, lo tiene todo. Lo tiene todo. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. ¿Qué le va a faltar a esa persona si ya tiene a Dios en su vida? ¿Qué le va a faltar? Tiene protección, tiene sustento, Dios lo viste, Dios lo alimenta, Dios lo prospera y Dios lo encaminará hasta el día de su muerte, a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Contentamiento es lo que debemos de tener cada uno de nosotros, aún en lo mucho y aún en lo poco que tengamos. Y hermanos, si me acompañan a Filipenses capítulo 4, vamos a ver que el apóstol Pablo entendía completamente esto. Entendía completamente esto. Dice Filipenses 4, versículo 12. Vamos a leer desde el versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí.
de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñando, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El apóstol Pablo, aún en la abundancia que él tenía, y aún también en ese momento en el que tenía escasez, que vivía humildemente, como dice, ¿qué tenía este hermano? Contentamiento. Contentamiento. ¿Por qué? Porque ¿quién estaba detrás de lo que él tenía? De lo que él recibía. Estaba Dios. Sabía que Dios era el que le estaba dando lo mucho o lo poco, pero tenía a Dios en su vida. ¿Cuál es la mayor bendición, hermanos? ¿Cuál es la mayor bendición? Nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, la salvación que dio por ti, por mí, por la perseveración que va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Perseverarnos hasta nuestro último aliento. Estos momentos tan gloriosos que recibimos su edificación, que recibimos su palabra. ¿Cuántos días, hermanos, no hemos sido bendecidos por nuestro Padre Celestial? ¿Acaso en esta semana faltó un día en que Dios te bendiciera? No. Tuviste alimento, tuviste un hogar, tuviste un techo en donde quedarte, tuviste fuerzas para salir a trabajar. Tuviste todo, hermano. Tuviste todo. Y en esos días que tuviste contentamiento por todo lo que has recibido. Te esforzaste en tu trabajo y te gozas en ello. Recibes tu sueldo y te gozas en ello. A menos que no hayas tenido contentamiento, pues preocúpate. Ahí sí preocúpate. Ahí sí preocúpate porque a lo mejor estás queriendo utilizar lo que tienes para cosas que no convienen. O estás haciendo cosas que no convienen y estás utilizando el dinero que recibes, los bienes que recibes. Quizá por eso también no tienes contentamiento. Pero ahí es culpa de Dios, no, es culpa tuya. Es culpa tuya por rebelde, porque somos rebeldes, porque muchas veces queremos igual ocuparlo también en nuestros deseos y nos olvidamos de la bendición de Dios. Y nos olvidamos de la obra de nuestro Señor Jesucristo y nos olvidamos de que las bendiciones que Dios nos dio es para que seamos de bendición a otros y no queremos utilizarnos para nosotros mismos. También podemos llegar a eso y no podemos tener contentamiento con lo que tengamos, pero ahí sí ya es culpa de nosotros. Ahí sí ya es culpa de nosotros. Pero si estás persistente, si estás confiado en nuestro Señor, si tú te gozas en cada una de las cosas que Dios te da, si tú en tu corazón tienes eso presente de que todo lo que estás recibiendo puedes tú utilizarlo para hacer de bendición a otros, hermanos, eso va a causar en ti un contentamiento, porque sabes que Dios te lo está dando y sabes que Dios te va a ayudar a saberlo administrar. Repito, hermanos, quizás tú sí pudieras estar incrementando tus ingresos y Dios sí te ayudaría a prosperarlos. Pero si tu corazón está deseando otras cosas, no va a ser así. No va a ser así. Pero si te esfuerzas confiado en Dios, si te esfuerzas también para saberlo administrar en todo lo que realmente conviene para tu familia, para la iglesia, para tus hermanos, hermano, Dios te va a prosperar. Dios te va a prosperar. ¿Que quieres irte a una misión de evangelización? Si realmente tienes el verdadero propósito de servir, Dios te va a ayudar. Dios te va a prosperar.
Pero ¿para qué quieres más dinero si lo vas a ocupar en cosas que no convienen? El título, hermanos, el dinero, bendición o maldición. Número uno, depende de lo que tu corazón, depende de tu corazón en qué lo está utilizando. Bendición o maldición depende de tu corazón en qué lo está utilizando. Y más importante aún, lo que veíamos, bendición o maldición, depende de esto. Depende si está acompañado del don de Dios para disfrutar y administrar bien las bendiciones en las cosas que sí convienen, en las cosas que sí convienen, en las cosas que serán de bendición, repito, para nuestra familia, para nuestros hermanos, para la extensión del reino, para la iglesia, para nuestra propia edificación, para nuestro crecimiento en la santidad, en la obediencia, en el servicio, en esas cosas que nos ayuden a crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esas, hermanos, son bendiciones. Esas son bendiciones, las que nos ayudan a eso, para ser de bendición a otros. Primeramente a nuestra familia, a la iglesia, a nuestros hermanos, a esas personas que están allá afuera necesitadas, no solamente de un pan, de un plato de comida, sino de esas personas que están necesitadas allá afuera de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Es maravilloso, hermanos, ver justamente cómo cada uno de nosotros hemos sido bendecidos por la mano de nuestro Dios. Es increíble, hermanos, ver que justamente todo lo que recibimos viene de Dios, viene de Dios. Pero la pregunta es aquí, ¿realmente nosotros tenemos ese contentamiento con las cosas que nos da nuestro Dios? ¿O vives frustrado? ¿O vives frustrado esperando tener más cosas aún? ¿O vives frustrado creyendo que no estás alcanzando lo que deberías de tener? ¿Cómo estás hoy en día, hermano? Ante este tema, ante este tema. ¿Realmente lo que tienes lo tomas como una bendición que Dios te está dando? ¿O ya lo tomas como algo normal, algo que te mereces? Yo trabajé por ello, yo me esforcé por ello. ¿Cómo lo estamos tomando hoy en día, hermanos, todo lo que estamos recibiendo? Si creemos que son nuestras fuerzas, si creemos que son nuestras habilidades, si creemos que son nuestros esfuerzos por tener algo, hermano, eso puede ser una maldición en tu vida. Eso es una maldición en tu vida porque nada más te estás ensorbeciendo tú mismo. Te estás llenando de soberbia en tu vida. Te estás llenando en soberbia en tu vida, hermanos, y eso también es una maldición para ti. Debemos de tener siempre presentes, hermanos, que todo lo que recibimos, aquí lo tenemos escrito, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Son todas las cosas. Todo lo que recibimos es de nuestro esfuerzo. No, es Él que nos dio las habilidades. Es Él quien te dio tu trabajo. Es Él. Por Él lo estás recibiendo, hermanos. ¿Y para qué es? Para Él, para darle la gloria. Para darle la gloria en tu casa, en tus hijos, con tu familia. Agradeciendo que todas esas cosas en las que debes administrar tu dinero están saliendo bien. Y es gracias a Él. Es gracias a Él. Esa es la mayor bendición, hermanos. ¿Quieren estar en esta cadena de maldiciones?
¿Quieren estar en esta cadena de maldiciones? Dejen afuera a Dios. Dejen afuera a Dios. Síganse ensorbeciendo, sigan creyendo que ustedes pueden con eso, que ustedes pueden incrementar sus ingresos, que ustedes pueden mover aquí, mover acá, hacer esas movidas chocuas, como dice nuestro pastor, hacer esas movidas para tener más cosas. Pueden hacerlo, sí. No caigan en esa cadena, hermanos. Que al final todo lo que consigan no tenga sentido. No tenga sentido, no tenga valor. Lo tomen como una cosa más. No caigan en esa cadena, hermanos. ¿Por qué? Veíamos en los versículos, porque es amargura para el corazón. Es amargura para el corazón. Esforcémonos, hermanos, para tener ese contentamiento. ¿Cómo lo vamos a tener? A través del don de Dios. A través del don de Dios únicamente. Y perdón que sea tan insistente, hermanos, pero aún en lo mucho y aún más en lo poco, no importa, hermano. Si Dios te está dando la facultad de poder disfrutar de todo eso, ¿qué es eso en tu vida? Una bendición. Una enorme bendición, hermanos. Tengamos eso siempre, siempre presente. Solo Dios es el que va a hacer la diferencia si se vuelve una bendición o si va a ser una maldición. Solo Dios es el que pone la diferencia. Solamente si Dios está en nuestras vidas, solamente si Dios es el que nos prospera, solamente si Dios es el que nos permite tener ese contentamiento, hermano, todo lo que tengamos, mucho o poco, es una enorme, enorme bendición. Tengamos eso presente, hermanos. Tengamos eso siempre, siempre presente. Y repito, esta predicación no es para que nos limitemos de esos deseos que podemos tener, de que queremos comprar tal cosa. No te estoy limitando, hermanos. Ni Dios te está limitando. Pero eso que quieres comprar causa un problema en la administración realmente que debes de tener con tu familia, con la iglesia. Ahí sí es un problema. Ahí sí es un problema, hermanos. Tengan eso siempre presente, hermanos. Tengan eso siempre presente. Si tu corazón realmente quiere prosperar para que también en cada una de esas áreas que realmente convienen prosperes, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar y lo vas a conseguir. Pero si realmente tienes una buena administración, tanto para tu familia, conforme también para la iglesia, y nunca olvidándote del regalo más grande que tienes, que tenemos cada uno de nosotros. Eso es lo más importante, hermanos. Repito, las bendiciones no se miden por qué tantas cosas tengamos, por qué tantos ceros tengamos en nuestras cuentas bancarias. Las bendiciones se miden por el don de Dios, que nos permite disfrutar de esas pequeñas cosas. Un plato de arroz, un huevito en la mañana, que a lo mejor no te alcance para salir a vacacionar muy lejos, pero que lleves a tu familia a pasear a otro estado, a un lugar cercano, pero estás disfrutando de esos momentos con tu familia. ¿Por qué? Porque Dios te bendijo con esa familia, Dios te bendijo con esos recursos para que le compres alguna comidita o algo. Esta persona, lo poco que tenga, ¿qué decía Primera de Corintios? Quizá tengo poco, pero lo tenemos todo en Cristo Jesús. Quizá tenga poco, pero lo tengo todo en Cristo Jesús. Esa
Esa es la mayor bendición que podemos tener tú y yo. Hermanos, ¿me acompañan a orar? Nuestro bendito Padre Celestial, te damos gracias, Padre Santo, porque sabemos que tú nos has bendecido a lo largo de nuestra vida, Padre Santísimo. El trabajo